Esta programación es apta para todo público. IUS Canal Multimedia. IUS Canal Multimedia presenta Rutas y retos de legalidad con Sonia Venegas Álvarez. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a su programa Rutas y Retos de Legalidad. De este lado del micrófono les saluda Sonia Venegas, en el programa en el que, como ustedes saben, tratamos temas relacionados con el derecho administrativo, especialidades que se desprenden del mismo, derechos de los ciudadanos, justicia administrativa, entre otras. Hoy le damos la bienvenida a la doctora María Emilia Montejano Hilton, quien nos acompañará en este programa para tratar el tema de derechos humanos y derechos fundamentales. Buenas tardes, doctora. Bien, pues les avisamos que nos pueden seguir a través de la página de Facebook de Radio IUS o de la página de Facebook en la página Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino. Pues bien, vamos a pedirle a la doctora Montejano que nos introduzca un poco dentro de, pues realmente este espacio tan amplio que es el tema de derechos humanos y de derechos fundamentales. Ella, pues entre otras cosas, es catedrática de la Escuela Libre de Derecho, ¿verdad? No, soy egresada. Egresada de la Libre de Derecho, perdón. Y catedrática en la Universidad Panamericana. Ay, yo tenía como la información. No hay problema. Y justo doy clases sobre las Cortes Internacionales, es decir, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Pero sí, efectivamente, es amplísima la forma en cómo se han tratado y yo creo que no debería de ser tan complejo. Los derechos humanos finalmente son inherentes a la persona y eso limita el número de derechos humanos. O sea, nosotros podríamos reducir, aunque sé que voy en contra de muchas personas que piensan que todo es un derecho humano, o casi todo. Sí, y qué bueno que lo haga, ¿no? Aquí entre paréntesis, porque muchas veces se confunde, ¿no? Entonces sí hay que ser, en este sentido, un poquito más selectivo, ¿no? En ocasiones hasta a los chicos les digo, bueno, tienen derecho a la educación, pero ya el título se lo ganan ustedes, ¿no? Exacto. Es propiamente eso. En realidad, los derechos humanos podríamos reducirlos a 4, básicamente. El primero sería la vida, y aún más, yo ni siquiera lo considero un derecho humano, es un presupuesto biológico. Tengo que estar viva para poder ejercer los derechos humanos. Los derechos humanos no se otorgan, no los otorga el Estado, no me los da nadie más. Sencillamente los tengo, son inherentes a mí, y por eso son muy pocos. La vida, si lo queremos considerar como un derecho humano, todas las libertades, también la propiedad y la igualdad, por supuesto. Tienen características específicas, por lo que hace que solo esos sean derechos humanos y no los demás. Una de las características es que son universales y otra es que son igualitarios. La vida es importante en todo el mundo, la vida de los seres humanos. Claro. Para los seres humanos, como especie, es lo más importante. La igualdad es porque todos somos iguales, compartimos la misma naturaleza humana. Todavía no conozco un venusino con cuernos ni nada por el estilo, aunque salgan en las películas. O sea, todos somos seres humanos. Antiguamente distinguían entre los de sangre azul y sangre roja. Ahora sabemos que los de sangre azul, bueno, están enfermos, ¿no? Es una enfermedad específica, pero bueno, es otra cosa. Y si pusiéramos o si comenzáramos a decir que todo es un derecho humano, por ejemplo, la educación, es que yo tengo derecho humano a la educación. No, tienes derecho a acceder a los servicios de educación que presta el Estado en igualdad de condiciones que los demás. O sea que en este caso un derecho a la educación sería una manifestación del derecho a la igualdad. Exacto. De esos 4 derechos derivan muchos derechos.
o se complementan o sirven para que podamos ejercer correctamente nuestros derechos humanos, pero eso no los vuelve derechos humanos, sino derechos otorgados por el Estado, porque los derechos humanos solo son reconocidos por el Estado y por eso no pueden ser condicionados por el Estado, ni mucho menos. Uh-huh. Aquí habría que hacer un intermedio. Los derechos, por ejemplo, de libertad y las diferentes diferentes tipos de libertades. Hay muchos, libertad de pensamiento, de tránsito, de expresión, de todo. Como vivimos en sociedad, aunque nos reconocen esas libertades, no podrían no reconocernos, sino estaríamos en un estado totalitario, como ha habido a lo largo de la historia. Pero ahora la idea es, nos reconoce el Estado esos derechos. Y sí se permite regularlos para que haya armonía en sociedad. Pero la regulación no debe ser tal que los anule. Esa es la diferencia con otros derechos que sí puede otorgar o no. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la salud. Nosotros decimos, tengo derecho a la salud. Si siguiéramos que es un derecho humano, sería igualitario y sería universal. Y sería inherente. Nazco con salud, entonces ¿qué pasa con los que nacen enfermos? Claro. No es inherente. ¿Me puede el Estado garantizar mi derecho a la salud? No. Lo que puede poner es los medios para que yo pueda tratar de acceder a todos los servicios médicos para conservar la salud. Entonces, la salud es importante, sí, pero es un derecho que me va a permitir ejercer mi derecho a la vida. Y aquí, en igualdad de condiciones, el acceso a los servicios de salud, también estoy ejerciendo mi derecho a la igualdad. O sea que pudiéramos decir que los derechos humanos, como bien lo expresa, pues están fundamentados en la dignidad humana, ¿no? Por el hecho de ser seres humanos propiamente, y a partir de ahí se desdoblan en otro tipo de derechos. Bueno, antes de dar la expresión, ¿verdad? ¿Concuerda o qué opinión le merece la expresión derechos fundamentales que la doctrina ha creado para distinguir a estos derechos que sí están recogidos en un ordenamiento porque el Estado supuestamente tendría que tener una relación activa, ¿verdad?, para que pudieran tener vigencia? Los llamamos derechos fundamentales porque son derechos base. Son los derechos que sientan las bases de un Estado. Entonces, ¿dónde están recopilados? En las leyes. Nosotros específicamente lo tenemos en nuestra Constitución. Pueden coincidir los derechos humanos con los fundamentales cuando están positivizados en la Constitución. Ahí los tenemos. Ahorita ya a través del primero constitucional, pues ya tenemos todos los derechos considerados, que esa es la cuestión, como humanos. Uh-huh. Los derechos fundamentales que sientan las bases de un Estado pueden ser, por ejemplo, la democracia, el derecho al voto. Son derechos políticos, pero no son derechos humanos. Yo no nazco votando, ni es inherente a mí la votación. ¿Cuánto tiempo llevó simplemente para si habláramos del voto femenino, no? Además, sí, es tan reciente realmente, históricamente hablando, ¿no? Comparando con la trayectoria que tiene el ser humano y la organización estatal. Bueno, no es tan nuevo. Le comentaba a Juan Antonio que estoy haciendo mi tesis de doctorado. Yo todavía soy doctoranda, todavía no me he doctorado. Y en la tesis, tiene una buena parte histórica. Encontré un evento en donde pues se van a la guerra una tribu y saben que el potencial de los enemigos es tan fuerte que si pierden, pues van a llegar los enemigos hasta sus chozas, a sus casas, y pues van a violar y matar a sus mujeres y a sus hijos. Entonces dejan algunos guardias y están viendo cómo va a ser la estrategia para el pleito, cuando algunas mujeres se enteran y les dicen, oye, espérate, ¿aquí cómo va a estar el asunto? No, pues es que ya dispusimos que se van a meter todas a la cabaña fulana, y si los soldados ven que vienen,
pues les van a prender fuego a ustedes y a los niños para que pues ellos no se aprovechen de ustedes. Y entonces nosotros, espérate, vamos por partes. Y hacen una votación, por eso lo digo, y votan ellas cuál va a ser la estrategia a seguir, porque finalmente es su vida y la de sus hijos. Claro, la que estaba. Entonces, digo, hay momentos en la historia, pero está documentado. ¿No? Exacto. Muy interesante porque sí, normalmente no ubicamos en ese tiempo el voto femenino, ¿no? Exacto. Cuando No institucionalizó. es como lo conocemos ahora, por supuesto. No, pero claro que es un antecedente, me parece excelente. Muchas gracias aquí por aportar. Y bueno, básicamente creo que no debemos perdernos, no dejan de tener importancia estos derechos que en algún momento se subclasificaron como de primera, segunda y tercera generación. Y ya cuando íbamos por la octava dijimos, no, espérense, ¿no? Sí, y ahorita hay otras sí. formas de reclasificar los derechos humanos. ¿Cuál sería, bueno, entre paréntesis, la clasificación más reconocida hoy día? Yo recomendaría, no la domino, pero recomendaría, hay un libro del doctor Hugo Saúl Ramírez y otro doctor Payares, y es un libro teórico que hicieron justo para alumnos, para estudiar derechos humanos. No recuerdo la editorial, pero si buscan Ramírez y Payares, es un buen libro, tienen una clasificación novedosa, incluso la tienen en unas tablas, y es muy fácil acceder a ella. Yo no la considero, por esta idea fija que tengo, de que finalmente tenemos 4 derechos humanos, que son los que debemos defender a capa y espada. Y todos los demás también buscar que sean reconocidos y que existan los medios económicos por parte del Estado para que podamos ejercerlos, ¿no? Que nos otorgue, cuide y nos garantice otros derechos, sí, para poder estos 4 en verdad ejercerlos. Y todos los tratados internacionales hablan, por ejemplo, cuando un país firma y que se compromete a defender los derechos que ahí están. Sí. No todos son derechos humanos, aunque hemos caído ya en la idea de que si está en un tratado internacional es un derecho humano. No necesariamente. Pero bueno, todos estos derechos generalmente hablan, en el propio tratado se establece que se irán aplicando de manera progresiva, según los recursos del país, y ahí nos referimos a recursos humanos y recursos económicos. En eso consiste la verdadera progresividad. Así está en todos los tratados internacionales de derechos humanos. En cambio ya se han hecho bolas dando teorías de la progresividad de los derechos y que si se extienden y que si... Los derechos no se extienden. Los derechos humanos no. Sí, no, definitivamente. Son por esa inherencia al ser humano, por esa base de dignidad humana. Entonces, sencillamente los tenemos y punto. Y tu Estado, tú eres el principal obligado en reconocerlos y cuidarlos. ¿Qué pasa si alguien de tu Estado violenta mis derechos? Tú eres el responsable. Y si lo hace otra persona en mi misma situación, otro ciudadano, para eso hay leyes secundarias. Me golpeaste, delito de lesiones. Me mataste, delito de homicidio. No haces nada al respecto, ahí está la violación del derecho humano, pero por parte del Estado. Este cometió un delito. El Estado es el que violenta el derecho humano. Claro que sí. Bueno, ¿cuál sería como una evaluación de lo que México ha avanzado y si ha avanzado a partir de la reforma constitucional? ¿Y cuáles serían los retos que tiene el Estado mexicano? Digo, es una pregunta terriblemente... Sí, tenemos tiempo. Sí, claro, hasta donde lleguemos. Pero bueno, vamos a un corte para escuchar la cápsula informativa a cargo de la maestra Ana María Ramírez. ¿Sí tenemos cápsula? Ah, perfecto. Estamos pues para recordándoles que nos sigan a través de Facebook, en la página Seminario Derecho Administrativo, Facultad de Derecho, turno vespertino, o a través de la página de Facebook de Radio Yus. Les presentamos lo más relevante del ámbito jurídico en materia administrativa.
En esta tarde les quiero compartir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó lineamientos para recibir y tramitar quejas y denuncias de posibles faltas administrativas de servidores públicos de este alto tribunal. Esto es muy importante mencionarse, los estimados radioescuchas, porque tiene que ver con este Sistema Nacional Anticorrupción que en estos tiempos se está terminando de configurar. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia emitió lo que tiene que ver con la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que es UGIRA, quien será el encargado de recibir y tramitar las denuncias o quejas que le sean presentadas por posibles faltas administrativas de estos servidores públicos. Estas facultades se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, así es de que por favor consúltenlos. Y tiene por objeto regular mecanismos y otorgar herramientas para el ejercicio de las facultades y atribuciones conferidas a esta unidad en la tramitación de quejas o denuncias. Es muy importante mencionarles que lo rigen principios como legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y respeto a los derechos humanos. Es así que estas investigaciones estarán orientadas por los principios de oportunidad, tutela judicial efectiva y eficacia dentro de la cultura de buen servicio y logro de resultados, evidentemente. Ahora bien, a partir de ese momento, la UGIRA recibirá y tramitará las denuncias o quejas que le sean presentadas, y esto es muy importante porque, de acuerdo a estas nuevas tecnologías de la información, se puede hacer por escrito, en medios electrónicos, incluso por comparecencia. Hay algunas excepciones, como aquellas que se presenten contra los ministros o ministras del alto tribunal. En este sentido, podemos señalarles que al concluir las diligencias de investigación, esta unidad dictará auto de conclusión respectivo y en uso de sus atribuciones emitirá un dictamen de cierre de investigación o, por supuesto, el informe de presunta responsabilidad administrativa según corresponda. Es importante mencionarles que esta unidad se crea en el contexto de la reforma constitucional en materia de responsabilidades administrativas. Así es que los invitamos a que consulten el Diario Oficial de la Federación y pues se pongan a escribir acerca de los lineamientos para recibir y tramitar quejas o denuncias. En Novedades Administrativas, Ana María Ramírez. Novedades administrativas. Somos Canal Multimedia. Con la doctora Emilia Montejano, platicando exactamente de este universo que tiene la característica de universalidad, pero también es un gran universo, el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Entonces le hacemos una pregunta pues yo creo que profunda, reflexiva y desde luego prolongada, pero para ahí hablando un poquito sobre este tema, tomando en consideración que nuestra audiencia son principalmente alumnos de una red de radio universitaria, nos escuchan en distintos lugares del país, inclusive en el extranjero, entonces pues tienen gran interés en estos temas. ¿Había una pregunta, Juan? Sí, mandaban decir si podía repetir los 4 derechos humanos que son los que está abarcando el tema. Claro, es vida, igualdad, propiedad y todas las libertades. Muchas gracias. Y el libro que mencioné es de Editorial Oxford. Muy buena editorial, muy serios. Ok, bueno, yo creo que podemos empezar por decir que ha habido un avance, por supuesto que ha habido un avance, y desde antes de la reforma. Ya tenemos un marco jurídico de protección de los derechos humanos, empezando porque tenemos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en cada entidad federativa hay una comisión o procuraduría, cada una tiene un nombre diferente. Yo pienso que son organismos muy buenos que están siendo subutilizados por nosotros. La idea es que
ese organismo, aunque no tenga todavía dientes, que es lo que dicen, tiene unos mini dientes de leche todavía. Pero con todo respeto siento yo que ha hecho una gran labor, ¿no? Así es, y tiene que seguir haciendo la labor, pero si nosotros como ciudadanos no acudimos a ellos, pues de nada sirve. ¿Qué ocurre con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por hablar de cualquiera de ellas? Si nosotros sentimos que ha habido una violación de nuestros derechos humanos, podemos ir a poner una queja. ¿De quién sería? De organización, bueno, de parte del gobierno. ¿Quién específicamente? De la Administración Pública Federal, en el caso de la Comisión Nacional. Cuando la situación es penal, nosotros podemos acudir mientras nuestro asunto esté con la Secretaría de Seguridad y con el Ministerio Público o ahora Fiscalías. Cuando ya pasa con el juez, ya no puede entrar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se entiende que ya hay un organismo judicial que va a investigar y encargar. Yo generalmente he ido a muchos tribunales superiores de justicia y he analizado qué pasa, por qué hay tan poca impartición de justicia. Porque nos está fallando la procuración. ¿Y quién ve la procuración? Seguridad Pública y Fiscalía. Se han hecho grandes esfuerzos, por ejemplo, la famosa cadena de custodia, que incluso se metió en el ahora Código Procesal Penal Nacional, en donde no es más que dar seguimiento a los hechos para poder integrar un expediente. Pero ¿qué ocurre en el Poder Judicial ahora que hablo con ellos? Pues que les llegan expedientes vacíos, sin pruebas, y tienen que soltar a la gente. Entonces, ¿qué nos está fallando? ¿Qué nos está siguiendo? La cadena de custodia. Y se llama cadena de custodia. Si ustedes ven un programa norteamericano, pues sucede un delito y entonces de inmediato alguien le avisa a la policía y la policía llega y traen hasta su rollito ahí y acordona el área. Y traen su libretita para decir, a ver, ¿quién llamó? Pues yo, oficial. Pues denme su número telefónico. Y usted, yo iba pasando y mire, vi que salió corriendo un señor con el martillo ensangrentado. A ver, ¿y cuáles eran las características del señor? Y entonces, ¿por dónde se fue? Por allá, y entonces va el policía, o va otro, su compañero, y va corriendo por allá a ver quién vio al señor, hasta dónde lo logran encontrar. Pero ¿qué pasa aquí en México? Todos sabemos qué pasa en México, ya no hay que repetirlo porque no tenemos tiempo. Pero no se sigue la cadena de custodia. ¿Qué ocurre en la cadena de custodia? Ese policía de primer contacto tiene la obligación de llegar, y lo sale en las películas, a hacer su reporte, el hastioso reporte policíaco. Sí. El día fulano de tal, fui convocado, llegué al parque, estaba la señora, salió corriendo fulano, había 4 testigos, y estos son sus números. Eso obviamente se lo pasa al Ministerio Público para que haga la investigación en forma. Y el Ministerio Público, en cuanto le avisaron a él y a la policía, le llamaron a los peritos. Entonces los peritos también hacen su informe. Pues encontró una señora tirada de tal edad, con un chichón en la cabeza, ya saben. Sí. Todos esos informes van a ayudar a la captura del delincuente. Es más, agarraron al señor de la chamarra con el martillo allá adelante. Se lo vamos a pasar al juez. Pero ¿qué pasa? Si yo le mando ese expediente lleno, el juez tiene elementos para juzgar. Si yo le mando al juez el expediente vacío, o con una hojita, con llanto, con salpicaduras de sangre y mocos, en donde dice, sí, yo fui, pues el juez va a decir, no hay elementos. O sea, está esta hojita y está el señor todo golpeado y me dice que él fue. A mí, como juez, ¿qué me garantiza que no agarraron a alguien, lo golpearon, lo hicieron firmar y me lo están mandando? Desde luego. Es más, le pregunté por qué lo hizo, no sabe. Le pregunté a quién mató, no sabe. Le pregunté por el arma, dijo que era un cuchillo. Entonces, eso nos está fallando. ¿Y qué es? Voluntad ciudadana. Que cada quien haga bien su trabajo. Entonces, los derechos humanos, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué tal hemos avanzado? Pues yo creo que los derechos humanos ahí están. Toda la normativa es maravillosa, y si se cumpliera un mínimo de esa normativa, seríamos otro país. Entonces,
¿quién está fallando? Nosotros como ciudadanos. El ciudadano que va a su trabajo con toda la flojera del mundo y está esperando salir y se roba el tiempo del patrón, Sí, claro. nos está acabando. El policía que está haciendo lo mismo, pues nos está acabando. Desde luego. Entonces, yo ya no le movería a las normas, yo ya les diría a los diputados y senadores, relájense y descansen un poquito, ya no le muevan a las leyes, no nos las vayan a descomponer. No hace falta más, es que cada día mueven, y entonces, aunque haya buena intención, se vuelve inefectiva la aplicación. Claro, hay una aplicación de las normas. Exacto. Y muchas veces, yo pienso que no hay mala fe, pero dan pequeñas salidas en las leyes, eso es lo que debería de estarse analizando, de tal manera que por ahí se nos van los ladrones, los asesinos, etcétera. Y habría que trabajar en ello también. Exacto, van a hacer nuevas leyes. Bueno, ahora en la Comisión de los Derechos Humanos de Gobierno Nacional y las locales, también al menos en la Ciudad de México, sí se ha preocupado un poco por la difusión, ¿no? Por la difusión y por tratar de ir creando una cultura en materia de derechos humanos o derechos fundamentales como sean entendidos institucionalmente, ¿no? Creo que sí ha habido, pero como bien apunta doctor Montejano, aquí hace falta trabajar todavía más, ¿no? Como dar las distintas perspectivas, no solamente concientizar a la ciudadanía de que tiene derecho a, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo trabajé en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tuve el gusto de dirigir el programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y una de las secciones que tenía a mi cargo era justo el recibir quejas o denuncias. En realidad son quejas, se llaman quejas. Pero lo que me di cuenta en toda la comisión y en todas las estatales, uno es que acude poca gente. Dos, a veces sí le falla a nuestra gente, los que ya están en casa, les falla el análisis y muchos de ellos no están conscientes de qué sí es un derecho humano y qué no, y también quieren irse sobre cualquier autoridad administrativa sin reflexionar, sin analizar bien el asunto, y entonces se caen los asuntos. Y que muchas veces podría ser probablemente un tema más de responsabilidades administrativas que de derechos humanos, ¿sí? Y no digo que todos sean así, al contrario, hubo excelentes abogadas que tuve y abogados también, pero creo que falta un poquito de más rigor al interior de la Comisión Nacional y de todas las comisiones estatales. Bueno, faltaba, porque ya hace tiempo que no estoy ahí, entonces pudieran haber cambiado las cosas. A lo mejor estoy hablando un poquito sin razón. El marco jurídico creo que es el correcto. Sí le falta, como dicen, un poquito de más fuerza. Se le trató de dar diciendo, bueno, si tú acudes a una oficina ya la comisión, cuando está llevando un asunto, va a una oficina administrativa y después trata de negociar, hablar para que se beneficie la persona que se ha quejado, y finalmente no resuelve nada y sale una observación en contra. El secretario de esa oficina administrativa debe ir ante el Senado a explicar qué pasó en este asunto y por qué no se resolvió y por qué, ejemplo ahorita, si veamos, si no hubieran salido los medicamentos, que tuvo que salir la gente, yo digo que porque no sabe, tuvo que salir a la calle y decir, es que mi hijo tiene cáncer y denle su medicamento, cuando pudo también ir a la comisión y decir, oigan, obliga a la Secretaría de Salud, ¿qué está pasando? Porque no hay medicamentos. Claro. Esa sería la forma legal. Esta funcionó, gracias a Dios funcionó, porque pues sí urgía. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, pues se le dice al secretario de Salud, danos una explicación. Y no se le hubiera tenido que dar a los papás, se le hubiera tenido que dar al Senado. Y a lo mejor le cuesta el puesto. Claro. ¿Por qué? Pues porque fue una serie en cascada de malas prácticas que provocaron esta falta de medicamentos. Bueno, para eso sirve la comisión. Es más,
a mí me gustaba decir en las reuniones, la Comisión Nacional también sirve para que cuando te llegue el recibo de luz muy alto, vayas y te quejes. Porque finalmente es una oficina administrativa. Claro. ¿Sí? Y están violentando tu derecho a tener luz. Claro. Sí, esto es muy bueno también decirlo al público para Sí. ¿Por qué? Porque realmente, por ejemplo, y bueno, también aquí diríamos muy entre paréntesis, pero hay pocos instrumentos jurídicos para impugnar un recibo de luz, realmente sí, no se puede ir ya a juicio contencioso, frente a ellos sabe uno que al final van a confirmar que hay una deuda tan alta, y pues solamente la vía del amparo es Exacto. por ahí lo que tenemos. Pero Entonces, antes de todo eso, podríamos ir a la comisión estatal o a la comisión nacional. Ahora, cuando en una comisión estatal no funciona, no quieren hacernos caso, sencillamente ni siquiera nos levantan la queja o nos dicen sí y pasa un mes y no nos contestaron, no nos dijeron nada, tenemos derecho a ir a la comisión nacional para que tome el asunto en sus manos y resuelva. eso también es un gran consejo, porque pues generalmente como que nos encuadramos en el sentido, bueno, se trata de un derecho que está previsto en la Constitución local, entonces, o en un ordenamiento local, entonces tiene que ser la competente, es la local. competente, pero que va a ser la nacional, se va a dirigir a ella y le va a decir, ¿por qué no estás arreglando esto? Claro. ¿Por qué no lo has visto? La va a presionar, y si pasado cierto tiempo que dice la ley no hace caso, entonces ya toma el asunto. Y bien, hablando de corte, platíquenos un poquito acerca de la Corte Interamericana, ¿no? Pues, realmente es un instrumento accesible para cualquier ciudadano, porque pues tan solo pensar en la distancia que hay que recorrer para físicamente poder llegar, ¿no? Sí es complicado. Tenemos 4 sistemas de protección de derechos humanos a nivel mundial: el universal, el europeo con su Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el africano que también tiene su tribunal, y el interamericano. Nosotros pertenecemos al universal y al interamericano. En el interamericano tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. Y aquí hay que aclarar algo. Un ciudadano cualquiera no puede llegar a la Corte Interamericana si no pasa antes por la Comisión Interamericana. O sea, la comisión es el filtro para llegar a la Corte. Si la comisión no decide que hubo una violación de derechos humanos y que por tanto corresponde pasarlo a la Corte Interamericana, nuestro asunto no va a pasar. Es accesible, sí, en el sentido de que podemos hacer los escritos, claro, enviarlos, internet, etcétera, sí, todo por internet, pero eventualmente vamos a tener que llegar. ¿Cómo están funcionando ahorita muchos asuntos? Asociaciones civiles consiguen los recursos y están apoyando a personas. Incluso puede la asociación civil llevar el asunto sin la persona. Así está previsto en la normativa. En este sentido, ¿existe algún apoyo de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? No, son totalmente independientes y no tiene esa facultad en ley, por lo tanto no podría hacerlo. Yo imagino que sí puede dar orientación y tal vez un acompañamiento, pero no formal. Ahora, cuando ya llega uno a la Comisión Interamericana, la comisión lo que va a intentar, se va a dirigir al país que violentó, porque ahí al que estamos acusando es un país. Aunque otro me haya dañado, el país no intervino, mi estado, México. Sí. Entonces, voy a acusar a México porque no hizo nada para garantizar mis derechos, para protegerme. Y entonces va a tratar de llegar a una conciliación con todos los beneficios para la persona. Hemos tenido varios casos, creo que vamos en 10 o 11 casos, y la mayoría de las veces, pues sale el país raspado, digamos, y tiene que responder ante su ciudadano. Claro. Ahora, sí. Por eso es que los asuntos los vemos que pues van titulados, ¿no? Claro. El nombre o apellido de la persona versus el nombre del país. Exacto. Y ya si decide que hubo una violación de derechos humanos a todas luces, aunque haya habido conciliación,
pero considera la Comisión Interamericana que es necesario que haya una resolución de la Corte al respecto, lo manda a la Corte. Y lo manda a través de un escrito que se llama de remisión, en donde ya está dando una opinión la Comisión, y la Comisión, que es una reforma que hubo posterior, ya es parte en ese nuevo asunto ante la Corte. Y obviamente siempre está a favor de la persona, del ciudadano. Claro. Pues esto es también muy interesante porque pues a menudo hasta en los medios vemos, ¿no?, que hay algunas personas que se quejan de que pues aquí el mismo Estado está violentando, no respetando, no tutelando, no promoviendo. Perdón, me interrumpo porque tenemos otra pregunta por acá. Dicen, ¿cuál es el procedimiento a nivel nacional frente a la Comisión Interamericana? La violación de un derecho humano. Ante la violación de un derecho humano. A ver, ¿cuál sería el procedimiento? El procedimiento es un poquito antes. Sí, no nos vamos a meter en forma. La Convención Americana de Derechos Humanos, que es un tratado internacional que nosotros firmamos, tiene más o menos en sus artículos 60, si mal no recuerdo, tiene el procedimiento que se sigue ante la Comisión y ante la Corte. Lo primero es hacer un escrito ante la Comisión. Hay que meterse a la página de internet y ahí vienen todos, incluso puede uno nada más llenar algunos formatos y ya sale directo. Ya después nos ponemos de acuerdo con la comisión de si tengo que ir, no tengo que ir, mando un representante, cómo le hacemos. La cuestión es que se hace ese escrito. Yo tengo que poner qué derechos creo que me está violentando mi Estado, establecer cuáles fueron los hechos, las fechas, cuándo sucedió, qué ocurrió, lo más preciso que se pueda, y a quién estoy acusando, México, por ejemplo. Y entonces va a recibir el escrito, lo va a analizar la comisión. Si me faltó algo, me va a decir, oye, te faltaron algunas cuestiones, y me da chance de llenar. Si ya pasa, entonces se va a dirigir, después, una vez que ya recibe ese escrito, se dirige a México y le dice, oye, te están acusando. Es este asunto, en tal y tal. Cuando el ciudadano piensa que corre peligro su vida, ¿sí?, entonces le avisa a la comisión, porque la comisión tiene la posibilidad de decirle a México, te están acusando, y no decirle quién, para que no tome represalias en lo que se empiezan a esclarecer las cosas. O decirle a México, te está acusando fulano de tal y ahí de ti si le pasa algo, ponle protección. Todo eso se puede. Y entonces México va a contestar, le dan, creo que son 2 meses, y entonces dice, bueno, está bien, mira, es que pasó esto en lo que investiga, tal, pues mira, pasó que, bueno, pues fue un funcionario que hizo esto y aquello, pero ya lo voy a arreglar, y propongo X y Y, ahí ya se arreglaría todo. Pero es que es desaparición, que son la mayoría de los casos. Es grave. Aquí quiero hacer un paréntesis, es terrible ver el tipo de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica, México y Latinoamérica. La mayoría son asesinatos y desapariciones forzosas. Cuando ve uno los del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues no tuve acceso correcto a la ley. Algo que es importante antes de ese escrito es que se deben de agotar todas las instancias judiciales en el país. Es decir, ya me amparé y la Corte resolvió en mi contra, entonces ya puedo ir. A menos de que no haya manera, me hicieron perdedizo el expediente, no he podido avanzar, ya llevo 1 año y no avanza mi asunto, me ponen toda clase de pretextos, no llega la audiencia, entonces puedo ir con la comisión y decir, además de todos los derechos que me violentaron, fíjate que no llegué a poder tener todas las instancias, agotar las instancias judiciales, porque me han hecho esto y esto, y es el juez fulano de tal, y ese entra dentro de la acusación. Como un caso muy sonado en los medios, por ejemplo. Varios casos que tenemos. Entonces, y ahí ya la comisión empieza, hay un momento en que cita para una audiencia y las partes van dando sus pruebas, sus argumentos, y finalmente resuelve la comisión invitando a las partes a que concilien. Si no se puede conciliar, pasa el asunto a la Corte, o si una vez que han conciliado, como dije antes, considera
que es muy, muy peligroso dejar pasar una violación de derechos humanos de ese tipo, se lo pasa a la Corte. Pues ahí tenemos es la respuesta a esta pregunta. Ahora bien, ¿qué México ha respondido a las resoluciones de la Corte Interamericana, dándoles cumplimiento de manera adecuada? Digo, porque muchas veces, precisamente hablando del tema de desapariciones, pues muchas veces se ven involucrados elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. Lo que sí se ha hecho, siempre México en general cumple a nivel internacional, es desembolsar dinero. O sea, reparar el daño económicamente. Al cabo es el dinero de los contribuyentes. ¿No? Pero también otra, que no está mal, no está mal porque y que le duela de alguna manera el bolsillo a quien se quiera quedar con esa parte. O dejar de aplicarlo a otra parte de su propia institución. Pero, por ejemplo, cuando el asunto de Campo Algodonero, ¿qué ocurrió? Pues veíamos en el periódico que tuvo que hacer un monumento y hablar de las mujeres que murieron en Juárez, etcétera. Son parte de la reparación del daño que nosotros vimos aquello y dijimos, ay, qué ridículo, ¿no? Muchos lo pensamos, ay, claro. ¿Cómo para qué? Bueno, uno es para que no pase desapercibido, otro es porque es importante para los familiares, sobre todo para los familiares. De la muerte ya se murieron. Y la reparación del daño es una parte emocional, reparar lo más que se puede emocionalmente el daño de los familiares, y la otra es, y todos los gastos que erogaron. Y jamás, bueno, una vida no tiene precio, pero pues no es lo mismo que te den algo y que ya puedas llorar tus penas comiendo que sin comer. Entonces, yo creo que más o menos se han cumplido. Hay un caso de los primeritos que no llegó a la Corte, que fue el de Paulina, no sé si lo recuerdan, y Baja California. No. Y era en relación con un aborto. Ahí se llegó a la conciliación antes, mucho antes. Y Baja California ya había iniciado una especie de reparación cuando viene ya el asunto ante la comisión, y después la comisión dicta que debe de haber, bueno, a propuesta de las asociaciones civiles que presionaron el asunto, dice, pues que se hagan tales y cuales cosas. Y se hicieron bastante bien. Entonces, sí, México responde para las reparaciones de daño. Ahora, esta parte de las reparaciones del daño, estas partes de acudir a la Corte, ¿tienen alguna trascendencia en esta cultura de los derechos humanos en México? Porque exactamente pensando ahorita en el asunto de Campo Algodonero, pues al final seguimos con la misma problemática, ¿no? Sí, ahorita la violencia está tremenda. Pues ya más extendida a otros lugares de la República, pero entonces no tiene ninguna trascendencia el hecho de que se presenten asuntos ante ya sea las comisiones de derechos humanos, procuradurías o inclusive ante la Interamericana, ¿no? Que pues ya es una instancia. Yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Es si un Estado solo repara sin todo lo demás, que si ya tiene un diagnóstico, o sea, ya le dijeron, un organismo internacional le dijo, como tú no quisiste ver, te lo hago ver. Que a mí me parece triste. ¿Por qué tendríamos que estar ventilando nuestros problemas afuera cuando tenemos todas las instituciones y un montón de dinero que pagamos todos los contribuyentes para que se hagan las cosas aquí? Pero son renuentes. Exacto, no hay voluntad política. Exactamente. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿Cómo solucionaron lo de Ciudad Juárez? Además de la reparación, pusieron focos, no habían luces. O sea, el camino de las chicas cuando iban a las maquiladoras, pues no había luces. Pusieron camioncitos, le propusieron a las maquiladoras, oye, pues a lo mejor tú pagas una parte, yo pago otra, camiones de donde salgan las chicas, ya en el camión adentro, y las lleven y ya no pasa nada. Sí. Son medidas realmente sencillas. ¿Qué está pasando ahorita en la Ciudad de México? Tenemos una violencia extraordinaria. Yo vivo en una colonia en donde llegué hace 6 años, ya tuvimos 3 asesinatos, diario hay un asalto a casa habitación o a transeúnte.
y estamos entre Barranca del Muerto, entre Río Churubusco y entre Insurgentes. Y uno pensaría, ahí no va a pasar nada, pues pasa de todo. Sí. Sí quisiera decir sobre la violencia hacia la mujer, creo que nos falta educación, como siempre, porque la violencia no solo la ejerce, y eso es, digo, yo sé que le caigo mal a todos los que están discutiendo estas cosas, pero no solo la ejerce el hombre, también lo ejercen las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo. Y se ejerce hacia los niños y los volvemos violentos desde chiquitos, porque estamos ejerciendo violencia hacia ellos. Eso les estamos enseñando. Entonces es un problema, es como el perro mordiéndose la cola. Ahora, cuando hablamos de números, si nos vamos a INEGI, ¿sí? Ahorita aproximadamente, ahorita están cambiando los números, pero regularmente hasta enero de este año, por cada 100,000 personas mueren 44 hombres y 4 mujeres. Hay un desfasamiento entre los delitos, y estoy hablando de homicidio doloso, entre hombres y mujeres. Probablemente ya subió ahorita este porcentaje. Sí. Según lo que estoy viendo, habría que ver de dónde están sacando los datos, pero es muy probable. A lo mejor había subregistro, pero hay una disparidad. Sin embargo, le estamos echando toda la política pública y todos los recursos nada más al homicidio de mujeres, cuando tenemos que echar todo a ambos. Sí, claro. No estamos solos, a ambos. Sí, donde queda la igualdad, ¿no? Sí, y no solo por igualdad, es que pues somos hombres y mujeres aquí, sí, vamos en el mismo barco, ¿no? Claro, exacto. Tan valiosa una vida como la otra. Eso no demerita que se tomen medidas para la protección de mujeres. No, de claro, acuerdo. Sí, porque somos más vulnerables. Así es. Sí, en ese sentido, sí. Pues ya estamos casi a punto de concluir. Hay una pregunta un poquito, yo creo que le faltaría precisión, pero a ver, dice, ¿qué pasa después de presentar mi queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? La persona cuando presenta la queja no es parte en el procedimiento, pero tiene la obligación la comisión de comunicarse con él 3-4 días después y decirle qué va a pasar, si va a tomar el asunto, en qué sentido, o lo va a orientar, o a lo mejor le dice, oye, esto es una cuestión penal, te hago un acompañamiento y te digo con qué institución ir, con el Ministerio Público, etcétera. Le puede dar seguimiento a la persona y pedir que le estén avisando. ¿Qué pasa al final? Pues que se trata de que la oficina administrativa responda, repare el daño, le dé el derecho, se lo reconozca y lo puede ejercer. O al final una observación para que responda, en este caso el ejemplo era del secretario de Salud, y por supuesto también baje y ayude a la persona a resolver su problema. Claro que sí. Bueno, un último minuto, algo que quiera comunicarles a los alumnos, querida doctora. Bueno, a mí me parece que es muy importante no desnaturalizar los derechos humanos, no decir que todo es un derecho humano, porque después ya nadie le va a hacer caso. De hecho, ya ahorita ya mucha gente, hablamos de derechos humanos y piensan que es algo ridículo, que ya hasta pasear al perrito es un derecho humano, y entonces van perdiendo importancia. Entonces ellos que son estudiantes, estudiosos del derecho, que distingan bien la naturaleza jurídica y por tanto las consecuencias y de cómo garantizar y cómo cuidar estos derechos humanos, que es diferente a los derechos que otorga el Estado y que complementan a estos o de los que derivan esos derechos. Pero darle su lugar al que es un derecho otorgado por el Estado y su lugar al que es un derecho humano, que ese es el que no puede por ninguna razón el Estado violentar. Si quiera tocar. Pues bueno, hemos llegado tristemente al final del programa. Agradecemos a la doctora María Emilia Montejano Hilton que nos haya hecho favor de concedernos esta entrevista, que nos haya compartido sus valiosos conocimientos y decirle que está en su casa y pues es la primera vez, pero no la última que la estaremos ahí molestando. Al contrario, les agradezco mucho. Muy agradecemos a la especialista, la maestra Ana María Ramírez, a Juan Antonio Negrete Zaragoza, que hizo posible el enlace con la doctora Montejano para poder llevar a cabo este programa, y desde luego a Lalo en los controles, deseándoles que tengan un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Buenas tardes a todos.
Esto fue una producción de Use Canal.